Era una noche lluviosa en un pueblo cualquiera, de esas en las que el viento suena a lata vieja y el cielo parece un televisor sin señal. La comisaría estaba en calma, con el olor clásico a café recalentado, papeles húmedos y cansancio de lunes. A eso de las 2 de la madrugada, una patrulla trajo a un hombre descalzo, cubierto de polvo, con una expresión imposible de clasificar. Mezcla de miedo, alivio y algo que se parecía demasiado a sabiduría. Decían no recordar su nombre. No tenía documentos ni huellas en la base de datos. Vestía un traje raro, de tela sintética brillante, con costuras metálicas, como si hubiera salido de una película de ciencia ficción barata. Lo único claro era que estaba desorientado y que parecía venir de muy lejos o de muy adelante. Los agentes lo sentaron en una silla bajo el fluorescente que parpadeaba. Uno de ellos, con más sueño que paciencia, intentó sonsacarle algo, pero las respuestas eran un laberinto. Entonces, con una voz calmada y un acento que nadie reconoció, el hombre dijo: «Mi nombre es Elías 7, Unidad de Contención Temporal del Departamento Cronobiológico Mundial». Hubo un silencio corto, de esos que parecen alargar el aire. Luego, inevitablemente, las risas. «¿Y eso dónde queda, Elías, en Marte?», murmuró uno de los agentes. Él no sonrió. Dijo que había viajado desde el año 2197, un futuro donde el planeta estaba casi vacío. Según él, el 93% de la humanidad murió por un virus de mutación espontánea, que no vino de ningún laboratorio, sino de la propia naturaleza. El paciente cero, dijo, fue un animal insignificante, una rata común. Su historia, al principio, sonaba como el típico delirio de madrugada, pero había en su tono una precisión casi científica, una forma de hablar que resultaba demasiado convincente para un loco cualquiera. Elías explicó que, en su tiempo, los laboratorios habían rastreado el origen de la plaga hasta una única cepa genética, una mutación natural que otorgaba a la célula una capacidad de replicación sin límite. Ese gen había aparecido por azar, en una simple rata de laboratorio. Desde ella, el microorganismo se transmitió a otras especies, y en menos de una década, el virus Horus 1 había reescrito el ADN de la Tierra entera. Los científicos del futuro, dijo, lo intentaron todo. Fuego, frío, antídotos, incluso alterar el tiempo, y lo lograron al menos una vez. Crearon un puente cronocuántico, una máquina capaz de enviar materia viva al pasado, pero solo una vez y sin retorno. Elías fue el voluntario, un exbiólogo militar que había perdido a todos los suyos. Su misión era tan sencilla como terrible: eliminar a la primera rata portadora, el origen del fin. En la comisaría no lo tomaron en serio. Los agentes se cruzaron miradas entre el aburrimiento y la burla. Uno de ellos dijo en voz baja que todo eso sonaba a serie de televisión. Elías solo se limitó a mirar el reloj de la pared, un reloj analógico, de agujas, como si observara una reliquia de museo. Luego bajó la vista y suspiró. Al no tener identificación, lo encerraron en una celda, a la espera de que la unidad de psiquiatría viniera a por él. Era el protocolo. Mientras lo llevaban, uno de los agentes comentó que en ese calabozo había una rata gorda que les robaba los restos del bocadillo. Elías no respondió, pero sonrió con una serenidad inquietante. Minutos después, el silencio se apoderó del edificio, solo el sonido del reloj y la lluvia contra las ventanas. Hasta que, desde el monitor de seguridad, un agente notó interferencias en la cámara del calabozo. La imagen se volvió gris, luego negra. Después se oyeron golpes. 1, 2, 3 y un chillido agudo, casi humano. Cuando entraron, el hombre había desaparecido. La celda estaba abierta. En el suelo,
una mancha de sangre que se extendía como una sombra líquida. En el rincón, una rata muerta, más grande de lo normal, con placas óseas sobresaliendo del lomo y una mandíbula demasiado desarrollada. Nadie quiso tocarla. En la pared, con sangre, alguien había escrito una frase: misión cumplida, reinicio del ciclo en curso. Llamaron a la unidad sanitaria y revisaron las cámaras. La última imagen captada mostraba a Elías de pie, observando el cuerpo del animal. Luego, su silueta comenzó a vibrar levemente, como si su cuerpo ya no encajara en aquel lugar. Durante unos segundos, una luz azulada envolvió su figura. No hubo dolor ni gritos, solo una especie de calma, de resignación cósmica. Su cuerpo se deshizo en un polvo luminoso que quedó suspendido en el aire, y después desapareció sin dejar rastro. Los expertos que analizaron las imágenes nunca lo comprendieron, pero si su historia era cierta, aquello tenía sentido. Elías no había muerto, había sido borrado del tiempo, había cumplido su misión, y con ella había borrado incluso el futuro del que venía. En el nuevo mundo que acababa de nacer, él jamás había existido. El forense analizó la rata y confirmó que no era normal. Su ADN mostraba patrones desconocidos, una estructura biológica imposible. Recomendó mantener las muestras en contención y enviarlas a un laboratorio superior, pero en el traslado, una de las cajas se rompió. Un técnico, sin darse cuenta, se limpió la mano con un pañuelo y tiró el guante al cubo. Nadie lo notó. Semanas después, el caso fue archivado como incidente sin relevancia. La prensa nunca lo supo, pero algo quedó, una leyenda interna entre los policías de guardia. La historia del loco que decía venir del futuro para matar a una rata. Años más tarde, en ese mismo pueblo, comenzaron a registrarse informes de fauna extraña. Roedores más grandes, resistentes, con comportamiento agresivo. Los biólogos hablaron de adaptación evolutiva. Nadie mencionó al hombre desaparecido. Entre el agua sucia, una rata observa, sus ojos rojos como brasas. El futuro tal vez no se puede cambiar, pero siempre encontrará un camino para recordarnos que ya estuvo aquí.